En este módulo vamos a hablar de la determinación del tribunal competente para conocer de los daños ocasionados al medio ambiente. Los supuestos de daños ocasionados al medio ambiente que trascienden el ámbito estatal generan a los perjudicados que pretenden presentar una demanda una primera cuestión, y es la relativa al país cuyos tribunales pueden conocer del supuesto, es decir, el país donde tienen que presentar la demanda, porque ante un caso internacional la cuestión adquiere una mayor complejidad. ¿Dónde se puede presentar una demanda? En el caso, por ejemplo, en el que el daño se produzca en un país, pero el resultado se hubiera producido en otro u otros diferentes. Se trata de una cuestión propia del derecho internacional privado, que es la relativa a la determinación de la competencia judicial internacional. La respuesta, por lo tanto, exige acudir a nuestro derecho internacional privado, que en esta materia nos lleva a determinar los tribunales competentes mediante la aplicación de un reglamento comunitario. Se trata del Reglamento 1215-2012 de 12 de diciembre del año 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Como se constata en la propia denominación de este reglamento, se trata de un instrumento que tiene por objeto determinar los tribunales competentes en los casos generales relativos a materias civiles y mercantiles. Con independencia de las precisiones que mereciera la delimitación de estas materias civil y mercantil, en lo que ahora nos afecta, es decir, en relación a los asuntos litigiosos relativos al medio ambiente, este reglamento es actualmente el instrumento legislativo que tienen que aplicar todos los Estados miembros, salvo Dinamarca, para determinar los tribunales competentes. Estamos, por lo tanto, ante una normativa de carácter general en materia civil y mercantil, donde quedan comprendidos los litigios relativos al medio ambiente. No existe en la actualidad un instrumento jurídico internacional que se ocupe de determinar los tribunales competentes para resolver específicamente los litigios medioambientales, sobre el medio ambiente. Eso es cierto. Sin embargo, también es verdad que estamos ante un reglamento comunitario y, por lo tanto, ante una normativa común y obligatoria para todos los Estados miembros, salvo Dinamarca, lo que implica que los tribunales ante los que se presentara esta demanda, determinados conforme a lo que dice este reglamento 1215, tienen que aceptar la competencia. Es importante esta precisión, tratándose de un asunto de daño medioambiental en el que están afectados varios estados. Bien, destacada la importancia del reglamento 1215, lo cierto es que se trata del instrumento normativo que tenemos que aplicar para responder a la primera cuestión propia del derecho internacional privado. Es decir, la aplicación de este reglamento nos permite delimitar los tribunales estatales donde se puede presentar una demanda en un asunto litigioso ocasionado al medio ambiente con daños transfronterizos. A ello nos responde a través de los distintos foros de competencia que en el mismo se recogen. Pues bien, la aplicación del reglamento 1215 en materia de litigios al medio ambiente nos lleva, en primer lugar, al foro de la sumisión. Quiere decir que permite que la demanda se pudiera presentar ante los tribunales del Estado miembro a los que las partes implicadas en el litigio hayan decidido someterse expresa o tácitamente. El foro de la sumisión expresa exige que el acuerdo entre las partes del litigio por el que atribuyen competencia a los tribunales de un Estado miembro se ajuste a unos requisitos de fondo y de forma. En lo que respecta a los primeros, dicho acuerdo no puede ser considerado nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material según el derecho de tal Estado miembro. En los requisitos de forma, respecto de los requisitos de forma, este acuerdo, el acuerdo atributivo de competencia, debe celebrarse por escrito o verbalmente con confirmación escrita, es decir, a través de cualquier medio electrónico que proporcione un registro duradero del acuerdo. En virtud del foro de la sumisión tácita, será competente el órgano jurisdiccional del Estado miembro ante el que comparezca el demandado, siempre que tal comparecencia no tuviera por objeto impugnar la competencia de los tribunales. Pues bien, si existiera sumisión expresa o tácita, ya tendríamos los tribunales competentes para conocer del litigio por daños al medio ambiente. Sin embargo, en defecto de esta sumisión, tenemos que acudir a los restantes foros que recoge el propio reglamento.
De este modo, si no existiera en defecto de sumisión, entraría en juego el foro del domicilio del demandado, que permite que el perjudicado por los daños al medio ambiente presente la demanda ante los tribunales del Estado miembro del domicilio de la parte demandada, es decir, presunto responsable de tales daños. En este sentido es importante considerar el concepto de domicilio de acuerdo con el propio reglamento, según el cual, si se trata de una sociedad o una persona jurídica, el domicilio dice que lo tiene bien en el lugar, país en el que se encuentre su sede estatutaria, o bien donde tenga su administración central o en el país donde tenga su centro de actividad principal. Da un triple criterio alternativo. En el caso en que el demandado fuese una persona física, los tribunales del Estado miembro donde se hubiera presentado la demanda habrían de aplicar su ley interna para determinar si esa persona está domiciliada en dicho Estado. Ahora bien, no terminan aquí los posibles foros que ofrece el reglamento para la determinación de la competencia. De hecho, existe un foro que se presenta alternativo al del domicilio del demandado. Se trata del que se incluye entre los llamados foros especiales por razón de la materia que se recogen en los artículos 7 a 23 de este reglamento. Concretamente, en lo que afecta al tema que ahora nos interesa, a los daños causados al medio ambiente, es el foro relativo a la materia delictual o cuasi delictual recogido en el artículo 7.2 del reglamento, en el que ahora nos vamos a centrar. De acuerdo con este foro, una persona que tenga su domicilio en un Estado miembro puede ser demandada en otro Estado miembro, concretamente ante los tribunales del lugar, país, donde se haya producido, dice, o pudiera producirse el hecho dañoso. Quiere decir que el demandante puede presentar la demanda bien ante los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado, de acuerdo con el foro general que antes hemos visto, o bien, de acuerdo con este foro, también puede presentar la demanda ante los tribunales del Estado miembro donde se hubiera producido o pudiera producirse el hecho dañoso. Ahora bien, este último foro, presenta un problema por el criterio que recoge, y es que al señalar que se puede presentar la demanda en el lugar donde se hubiera producido el hecho dañoso, es difícil precisar cuál es ese lugar cuando el hecho que causa el daño se produce en un Estado miembro, pero el resultado dañoso se produce en otro Estado miembro diferente. La pregunta en estos casos es si el lugar donde se hubiera producido el hecho dañoso se identifica con el Estado miembro donde se hubiera generado el hecho dañoso, el daño, o en el Estado miembro donde se hubiera verificado el daño o el resultado. Se trata de una cuestión esencial y que por ello se planteó con carácter inmediato al momento en que este criterio se introdujo en el ámbito comunitario, en el entonces Convenio de Bruselas de 1968. Porque en el caso de los daños medioambientales transfronterizos, realmente existe una gran probabilidad de que el hecho que genera el daño se produzca en un Estado miembro diferente a aquel en el cual se hubiera producido o se hubiera verificado el resultado dañoso. Este es el motivo por el cual tuvo que ser objeto de una respuesta específica por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En particular, en estos casos es necesario tener en cuenta el primer supuesto que tuvo que resolver el Tribunal de Justicia en esta materia, el asunto Mines de Potas d'Alsals. Se trataba del caso en el que una empresa hortícola domiciliada en Holanda presentó una demanda contra una sociedad con domicilio en Mulhouse, Francia, la sociedad Mines de Potas. La demanda se presentaba sobre la base del alto contenido en sal del agua del Rin que regaba la explotación hortícola de la demandante, así lo decía. Según señalaba la parte demandante, este alto contenido en sal se debía a los vertidos contaminantes generados por la empresa demandada, con el consiguiente perjuicio de sus cultivos y además le obligaba, según señalaba, a asumir costosas medidas para paliar estos daños. Sobre esta base, la empresa demandante, la empresa holandesa, solicitaba que la demandada, es decir, la empresa francesa, le indemnizara por daños y perjuicios. Pero claro, ante este hecho, la primera cuestión que se planteaba era el Estado miembro donde podía presentarse esta demanda. Porque ahora sí tenemos que tener en cuenta, en Francia se había producido el hecho causante del daño. Se supone la empresa francesa era la que contaminaba el agua del Rin. Pero en Holanda
se había producido o se había constatado el resultado del daño. Allí es donde la empresa o la explotación agrícola de esta empresa se veía afectada. Claro, la pregunta inmediata era si el Estado miembro donde se había producido el hecho dañoso era Francia o era Holanda. Una cuestión esencial porque de considerar que el lugar del hecho dañoso es el país donde se genera el daño, el origen del daño, supondría que la demanda en virtud de este foro tendría que presentarse en Francia. Por el contrario, si se consideraba que el lugar del hecho dañoso era el país donde se producía el resultado del daño, la demanda tendría que presentarse entonces en Holanda. Esta era la cuestión que tenía que resolver el Tribunal de Justicia en este caso. ¿Y cómo lo hizo? Pues señaló que el criterio del lugar donde se hubiera producido el hecho dañoso viene referido al mismo tiempo al lugar del hecho causante y al lugar donde se ha producido el resultado. Se trata de una respuesta de importancia esencial para el demandante, porque le permite que pueda presentar la demanda, en estos casos de litigios transfronterizos, pueda presentar la demanda, bien en el lugar donde se hubiera producido el hecho que causa el daño, en este caso era el tribunal francés, o bien ante los tribunales del país donde se hubiera producido el resultado dañoso, en el caso resuelto, era el tribunal holandés. La consecuencia es que el Tribunal de Justicia, a partir de esta sentencia, abrió un doble foro a favor de la víctima, del demandante, lo que le permite emprender acciones legales, le permite demandar al presunto responsable por daños al medio ambiente, bien ante el Estado miembro donde se genere el hecho dañoso o bien en el Estado miembro donde se produzca el resultado. Con todo ello terminamos el análisis con carácter general de los foros de competencia del reglamento con el objeto de determinar el Estado miembro donde puede presentarse una demanda por daños al medio ambiente. En consecuencia, lo que ahora procede es conocer cuál es la ley estatal que habrían de aplicar los tribunales competentes. Esa es la segunda cuestión que siempre se presenta ante un litigio internacional. Una cuestión que se responde en el segundo bloque, que a continuación se inicia, relativo a la ley aplicable a los litigios por daños transfronterizos en materia medioambiental.